minutos de tolerancia. Sí se dan cuenta, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Porque haciendo memoria, sí, en las calificaciones, ven que nos califican ustedes, a los maestros, a los docentes, y uno de los comentarios que he tenido es que soy yo más tolerante con el pase del list, algo así, algo así, hablando de la puntualidad. Y yo pregunto a mí mismo, pero oigan, pero es que ¿cómo voy a ser más tolerante si ya les di 45, 40 minutos? Porque siempre empezamos la clase así, como 7:40, 7:45. Una vez hasta con un grupo hace como un año, hasta las 8 de la mañana empezábamos. Pero ahí sí, porque cuando llegábamos a las 7 de la mañana a la facultad, estaban cerrados los salones, estaban cerradas todas las aulas y no había llegado la persona que nos abría el aula. Entonces, pues sí, llegamos a esa conclusión. ¿Saben qué? Pues la señora o el señor que llega a abrir el aula entra hasta las 8 de la mañana, pues entonces todos entramos hasta las 8. Pero fue la única vez que hicimos eso. Pero por ese motivo, porque pues, aunque llegáramos a las 7, ¿dónde íbamos a recibir la clase? Una vez que hasta nos sentamos ahí en las banquitas que están afuera de la cafetería y ahí nos pusimos a dar la clase, pero pues tampoco es el lugar correcto, ¿no? Pero bueno, es que como yo estoy ahora sí que acostumbrado a dar clase donde haya lugar, por eso no lo vi mal. Les digo que hasta luego hemos dado clases en la mipera. ¿Sí saben qué es la mipera? ¿Saben qué es la mipera? No, doctor. Alguien que conteste por lo menos para que no sienta yo. Es que emocionalmente o psicológicamente sientes que nada más le estás hablando a la pantalla y nadie te escucha. Como no tienen activadas las cámaras. Pero bueno, la mipera se le llama al área de descanso de los médicos internos. Hagan de cuenta su cuartito de descanso. Generalmente todos los hospitales deben tener una mipera, así le decimos, un cuarto de descanso. Pero como es de los médicos internos, si ven que a los internos les dicen MIPS, ¿se han oído, no? Que es Sí, médico interno de Sí, pregrado. doctor. Sí, doctor. Entonces por eso le decimos la mipera. Y no nada más aquí en el IMSS, en todos lados. Desde que estaba yo en el HU de Grupo Piloto, también le decían mipera. Pero bueno, y hemos tenido que dar clases ahí en la mipera. He hecho exámenes en la mipera, he hecho exámenes afuera de las banquitas donde está la sala de espera del laboratorio, ahí también. Hasta en el comedor, imagínense. Porque sí, tenemos muchos problemas para conseguir aulas. O luego coinciden con las clases de los MIP, de los internos, coinciden las pláticas que les dan las trabajadoras sociales a los pacientes, porque siempre hay como clubes de madres o de padres con hijos de padres o madres, perdón, con hijos que tengan insuficiencia renal, que tengan diabetes, y bueno, pues está bien todo eso, ¿no? Pero a veces sí se interponían con nuestras clases y no había salones, no era una bronca. Pero bueno, pues ya ¿alguien puede decirme la hora que es? 7:46. 7:46. Ok, 7:46. Entonces empezamos. Entonces, por favor, abusados, si se les llega a pasar que no prendieron el micrófono, espérense al final. Y lo que les puse también en el mensaje, miren, no se escapen de la clase. Si tienen que hacer algo, o sea, yo estoy abierto para que me digan, ¿sabe qué? Tengo que ir, no sé, por mi mandado, por mi despensa, o tengo que ir a cualquier lado, donde ustedes quieran, pues. Pero que avisen, ¿sí? Por favor. Bueno, entonces, a ver, Kitsia. Presente. Luis Manuel. Presente, doctor. Yamel. Presente, buenos días. Romeo. Presente, doctor. Buenos días. Vivian. Presente, buenos días. Juan. Presente, buenos días. María Eugenia. Presente, doctor. Buenos días. Rodrigo. Presente, doctor. Fernanda. Presente. Guadalupe. Presente, doctor. María del Rosario. Presente, doctor. Buenos días. Amairani. Presente, doctor. Buenos días. Ulises. Presente, doctor. Jacqueline. Presente, doctor. Buenos días. Iván. Presente. Rigel. Presente. Jorge. Presente, doctor. Buenos días. Alondra. Presente, doctor. Adrián.
Presente, doctor. Marco, Presente. Areli, Presente. Abril, Presente, doctor. Josué, Presente. Roberto, Presente, doctor. José, Presente, doctor. Edwin, Presente, doctor. Erika, Presente. Renato, Presente, doctor. Buen día. Marlet, Presente, doctor. Selene, Presente. Eric, Presente. Karen, Presente. Armando, Marisol, Presente, doctor. Abel, Presente, doctor. Montserrat, Presente. Luis, Presente, buenos días. Alberto, Presente. Beatriz, Presente. Joshet. Presente. Bueno, pues a ver, ahora sí que para ubicarnos otra vez, mientras empieza a poner tus diapositivas, ¿quién era? Manuel, ¿no? José Manuel. Sí. Entonces, a ver, déjame Lo voy a quitar. proyectar yo, Renato. Ya, ok. A ver, mientras pone las diapositivas tus compañeros, a ver, alguien que me diga qué entiende o qué es asfixia perinatal. ¿Qué es asfixia perinatal, chicos? Es un momento de hipoxia que ocurre antes y durante el nacimiento y que pues... Ajá. Ajá. Muy bien, entonces es un evento de hipoxia que ocurre antes, durante o después del nacimiento, ¿verdad? Por eso lo más correcto es decirle asfixia perinatal, más que asfixia neonatal es asfixia perinatal, ¿verdad? Porque con esto pues estamos dándonos cuenta que ese evento de hipoxia pudo haber ocurrido en todo ese lapso, ¿verdad? Antes de que el bebé naciera, o sea, cuando era feto, durante el nacimiento, en esa transición de feto recién nacido, o ya después del nacimiento, ¿verdad? Ya cuando era un neonatito. Entonces recuerden, lo correcto es decirle asfixia perinatal. Entonces es un evento de hipoxia, ¿verdad? Por la que está pasando el feto recién nacido. ¿Y a qué se debe que esté pasando por ese evento de hipoxia ese recién nacido? O sea, las causas, pues, de asfixia perinatal. Por ejemplo, Una puede ser Ok. A ver, acuérdense que digan su nombre, por favor, para que sea más fácil. Celi Sánchez, por Mendoza López. ejemplo. ¿Sánchez? Celi Sánchez. Hablas. Ah, Denise, a ver. Gracias. Celis, uno de los... Celi Sánchez, ok. Podría ser, por ejemplo, la asfixia, bueno, no, perdón, que haya distocias, maternos fetales a la hora del parto, que aquí se pueden Podría ser, clasificar ¿verdad? Entonces acuérdense que su compañero ya no te escuchas, ¿eh? Se ve que tú misma cerraste tu micrófono. se corta un poquito el audio. Perdón. Entonces acuérdense que pueden ser causas maternas o causas fetales, ¿verdad? Su compañero, bueno, mencionó también causas, creo que uteroplacentarias, me parece. Pero bueno, finalmente son causas maternas, o sea, causas propias de la madre, ¿verdad? O causas del bebé. Entonces, dentro de la madre, ¿qué condiciones, sí, obstétricas, pues, podrían ocasionar un evento de hipoxia en el feto? García López. A ver, García López. Diabetes. Bueno, García López Rigel, porque creo que también hay García López. Sí, aquí ya se ve que estás hablando. Sí, diabetes mellitus, igual hipertensión, preeclampsia y que tenga anemia, bueno, la mamá. Muy bien. ¿Alguna otra causa? A ver, Celis, levantaste la mano. Pues también pueden ser, por ejemplo, que haya desproporción cefalopélvica por parte bueno, según lo había leído, por parte del feto, que también haya, por ejemplo, porque las distocias, en el caso de la madre, se van a clasificar de partes blandas, óseas, y no me acuerdo cuáles eran las otras, pero el chiste es que si son óseas, es que haya que haya estrechez en el canal vaginal,
Y también que, por ejemplo, haya tumoraciones o algo que impida el paso, o por ejemplo también la placenta previa o la placenta creta. Muy Son bien. algunas de las distocias. Eso es. Sí, cuando son las famosas hemorragias, ¿ya están en obstetricia? Todavía no ven obste. Yo apenas la estoy tomando, doctor. Bueno, pues van a ver que hay unas enfermedades, bueno, patologías, enfermedades, condiciones, no sé cómo decirles, que se llaman hemorragias ¿qué? Del último trimestre o hemorragias de la segunda mitad del embarazo, algo así. Que bueno, es la placenta previa o el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, en esas condiciones, imagínense, está empezando a desprender la placenta o la placenta previa está empezando a sangrar así horriblemente, pues obviamente no va a haber una circulación uteroplacentaria adecuada, no va a llegar suficiente sangre oxigenada por la vena umbilical, ¿verdad? Como habíamos revisado en la clase anterior, y por eso pues, el bebé empieza a tener hipoxia, ¿verdad? Entonces también otros problemas del cordón, cuando por ejemplo se le enreda el cordón al bebé, ¿sí? La circular de cordón, se han visto que, bueno, si es que han visto o cuando lleguen a ver cesáreas, se van a dar cuenta que muchos recién nacidos, bueno, algunos recién nacidos llegan a nacer con el circular de cordón, o sea, con el cordón enredado en el cuello, ¿verdad? Esa es la circular de cordón. Algunas veces, que es un poco más raro afortunadamente, puede haber el prolapso del cordón umbilical, ¿sí? A veces una condición extremadamente rara, pero sí llega a pasar. Bueno, un obstetra, un ginecobstetra se los podría decir con mayor precisión que yo, obviamente. Los nudos verdaderos. Hagan de cuenta como si alguien le hubiera hecho un nudo al cordón, así pueden llegar a nacer. Es algo bien raro. Yo creo que en toda mi vida he visto como unas 3 veces, no menos, como 1 o 2 veces, circular de cordón, digo, perdón, nudo verdadero, ¿sí? Un nudo verdadero en el cordón umbilical. Y bueno, pues sí, y las distocias, como dijo su compañera, ¿verdad? También pueden ocasionar un evento de hipoxia en el bebé. Ruptura de membranas también, ¿verdad? Cuando el trabajo de parto es muy prolongado, lo que les decía, el trabajo de parto pues comienza con las contracciones y pues culmina con el nacimiento del bebé. Pero hay ocasiones, el trabajo de parto tiene diferentes periodos, ¿verdad? Pero bueno, el último periodo, que es el expulsivo precisamente, hay ocasiones en que se vuelve muy prolongado. O sea, nomás no sale y no sale el bebé, ¿verdad? Y la señora puja, ¿verdad? Cada vez que tiene la contracción y no sale el bebé. Y le empiezan a hacer maniobras de Christeller. ¿Ya han visto lo que son las maniobras de Christeller? ¿Sí? No, doctor. Miren, las maniobras de Christeller ahora sí como su nombre lo dice, es una maniobra, es un procedimiento que algunos obstetras hacen, bueno, o le piden al residente, o ellos mismos lo hacen, ¿verdad? Cuando están echándole la mano a su compañero, que consiste en comprimir el fondo del útero. Se hagan de cuenta que la señora, imagínense, desgraciadamente pues no se los puedo explicar de otra forma, pero necesito que usen su imaginación. Piensen en una señora que está en expulsivo. Ya saben, en una sala de expulsión hay una mesa de expulsión, ¿verdad? Como su nombre lo dice. La señora tiene que estar en decúbito ventral, perdón, en decúbito dorsal. Tiene que separar sus manos, sus piernas, levantarlas y separarlas, ¿verdad? Para que nazca el bebé. ¿Ya están imaginando esa posición? Entonces imagínense, está la señora pujando, ¿no? Cada que tiene la contracción empieza a pujar, ¿no? Y van a ver cómo en el hospital muchos ginecobstetras les dicen, pújele señora, pújele doña, hágase popó, ¿no? Como si quisiera hacer del baño, ¿no? Y así les dicen, para que pujen las señoras, ¿verdad? Y con esos pujidos pues salga el bebé. Pero hay ocasiones en que ese periodo expulsivo se vuelve prolongado por una o por otra situación, a lo mejor porque la señora no puja correctamente, a lo mejor porque la señora ya se cansó, ya lleva horas, porque saben que el trabajo de parto, lo van a ver que el trabajo de parto en sus clases, dura muchísimas horas, es muchas horas, y más en una primigesta. Entonces imagínense, una señora que está con los dolores, ¿verdad? Como le dicen ellas, con el trabajo de parto, con las contracciones, que no ha comido adecuadamente, que no se ha hidratado, que ya está harta del dolor.
Hay unas señoras que llega el momento del expulsivo y ya están completamente cansadas, deshidratadas porque no han comido nada, tienen la boca seca, ¿verdad? Entonces, pues ahí sería bueno, aquí entre nosotros, ¿verdad? Tal vez ponerle una carguita rápida, ¿verdad? No sé, de solución salina, de solución glucosada. El útero finalmente el miometrio finalmente es un músculo, ¿no? Que necesita para la contracción energía, ¿no? Y energía que obtiene de la glucosa. Entonces, imagínense una señora que ya lleva unas 8 horas en ayuno, que está en trabajo de parto, está en labor, y no nace el bebé. Entonces, claro que llega la expulsiva, la sala de expulsión, ya no quiere pujar, ya está harta, y de plano hay señoras que así lo dicen, no, yo ya no puedo, yo ya me cansé. Oiga, señora, pero no, yo ya me cansé, ya háganla como quieran, ¿no? O sea, casi eso dicen, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces el ginecobstetra, pues sí se ve en la necesidad de ayudarle a la señora para que nazca el bebé, ¿sí? Ayudarle, entre comillas. Y esa ayuda consiste en comprimirle, hagan de cuenta, sí se los voy a decir, comprimirle la panza, ¿verdad? Comprimirle la barriga, pues. Pero bueno, en términos médicos, tal vez ejercer una compresión en el fondo del útero. Cada vez que tenga la contracción, pújele, señora. Y en ese pujido, durante esa contracción, ahí vienen las maniobras de Christeller, que consiste precisamente en comprimir el fondo uterino para que salga el bebé más fácilmente, más rápidamente. Hay ocasiones en que bueno, muchos de nosotros como pediatras, pues si nos estresamos, digo, no, digo, ginecólogo le va, porque no es una maniobra inofensiva, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos empezamos a poner nerviosos por el bebé, ¿no? Pues se va a asfixiar, lo va a comprimir, lo va a lastimar. Y en el caso de los obstetras, pues puede, imagínense, si es un parto que tuvo una cesárea previa hace 3 años tal vez, le puede hasta romper el útero, imagínense. O sea, no es una maniobra inocua, ¿verdad? Inofensiva. Algunos comentan que, bueno, no hay que satanizar la maniobra de Christeller, que si se sabe aplicar correctamente puede ser útil. Y sí, lo he visto. Hay ginecobstetras que yo consideraría que aplican bien esta maniobra de Christeller y hay unos que no. Los que yo digo que no, hagan de cuenta como si le dieran compresiones torácicas, pero le están comprimiendo así el fondo uterino. ¿Sí se imaginan? Como si le estuvieran dando masaje cardíaco, bueno, masaje uterino. Yo les digo compresiones uterinas externas, ¿verdad? Bueno, en sentido de sarcasmo, ¿verdad? Ya le están dando compresiones uterinas externas, porque las dan así como si fueran compresiones, o sea, 1, 2, 3, ¿no? Sí se imaginan, ¿no? Como son las compresiones. Y así no es correcto. Lo correcto, platicando con varios ginecobstetras, es como si le aplicaran un candado al fondo del útero. ¿Sí saben lo que es un candado en la lucha libre? No. Sí, doctor. ¿No saben? Hagan de cuenta que es... A ver, voy a prender mi cámara para que les diga por qué así es muy difícil darse a entender. Bueno, ya me están viendo, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta... Ay, ¿qué tenemos por aquí? Pues a ver esta libreta. Hagan de cuenta que es una imaginación. Esta es la cabeza del bebé, ¿sí? Entonces, no, más bien esta es la panza de la mamá, el útero. Entonces está acostadita, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Entonces, ahí está la panza de la mamá. Este es el fondo uterino. Aquí están las piernas, aquí es donde va a salir el bebé, ¿no? Donde van a tener donde están atendiendo el parto los ginecólogos. Entonces, este es el útero, este es el fondo del útero. Entonces, lo que les digo, compresiones uterinas externas, que es Christeller, yo de sarcasmo le digo compresiones uterinas externas, no se les dice así. Le dan, hagan de cuenta que hacen esto. ¿Sí están viendo? Como si estuvieran reanimando el útero. Y ese es su Christeller. Y eso no es correcto. Entonces, platicando con ginecólogos, el Christeller adecuado es como si le hicieran un gancho. Gancho es cuando un luchador le agarra del cuello a otro luchador así. ¿Se han visto? Para estrellarlo contra las cuerdas, contra los postes del cuadrilátero, cuando le pega así. Sí se imaginan, ¿no? Sí, Entonces, doctor. hagan de cuenta que este es el fondo uterino. Se agacha el ginecobstetra y le agarra le sostiene el fondo uterino así fuerte. Y con su mismo hombro empieza a hacer como cierta presión. ¿Sí me explico? Para que salga el bebé. Ese tal vez es un Christeller más, pues digamos, más adecuado, ¿verdad? Que daña menos al bebé porque es una compresión fuerte y sostenida y no las compresiones que les comento.
daña menos al bebé y tiene hasta menos riesgo de que vaya a romper el útero, vaya a lesionar el útero. Entonces, pues es muy debatible esto, ¿verdad? Los ginecobstetras pues les van a dar su punto de vista, nosotros como pediatras van a decir, no, pues el Cristeller y eso nunca debe hacerse, ¿verdad? Ahora ginecólogos que digan que es un procedimiento pues útil, ¿verdad? En manos expertas, pero en manos inexpertas es un arma letal. Es algo así como los forceps. Se han oído hablar que hay unos instrumentos que se llaman forceps. ¿Se han oído? Sí, doctor. Son unos fierros. Son como Ahí separadores. ponen uno así y otro así, ¿no? Para que, bueno, se introducen en el canal vaginal, ¿verdad? Hagan de cuenta que aquí está la vagina, ¿verdad? No sale el bebé, meten un fierro, se les dice, pásenme los fierros, ¿no? Ya pasan los fierros, ¿no? Tiene dos ramas generalmente los forceps. Entonces hagan de cuenta que ponen uno de los fierros, lo meten así, y meten el otro en el introito vaginal, ¿sí? Para que estos dos fierros jalen la cabeza del bebé, o jalen, ¿sí? Es cuando, no me acuerdo si a ustedes les platiqué de, por ejemplo, de las fontanelas, cuando hablamos de la fontanela anterior y fontanela posterior, bueno, para los ginecólogos también es importante saber distinguir esas dos fontanelas, la anterior y la posterior, porque precisamente con eso ellos determinan la variedad de posición que puede ser importante, por ejemplo, a la hora de poner forceps. Porque imagínense que no determinan dónde está la carita, dónde está, pues sí, la cara del bebé, le ponen el forceps en la cara. ¿Se imaginan? Entonces ellos deben valorar adecuadamente las fontanelas del feto, ¿verdad? Para que se den cuenta cuál es la variedad de posición y dónde van a poner los forceps, para que no vaya a ocurrir esto de ponerlos acá, que los pongan aquí, ¿sí? Así, y ya con esto lo jalan al bebé. ¿Y se imaginan más o menos cómo? ¿Sí? Sí, Bueno, doctor. Sí, doctor. entonces, ¿por qué estaba comentando esto? Ya no me acuerdo. ¿Por qué empezamos a hablar de los forceps y del Cristeller? Porque hablábamos Por del la asfixia. periodo expulsivo y de las Ah, sí. las causas de asfixia y todo eso. Oh, ok, entonces fue por eso. Bueno, entonces esas serían, pues a grandes rasgos, las causas de una asfixia. Pero bueno, a ver, ¿quién me dice cuáles son las alteraciones bioquímicas características de la asfixia perinatal? ¿A qué problemas están ocurriendo en el fetito, verdad? O en el recién nacido. O sea, hagan de cuenta, no le está llegando suficiente oxígeno al bebé, ¿verdad? Entonces eso se llama hipoxemia. Y eso que el bebé, acuérdense que necesita menos oxígeno, ¿verdad? ¿De cuánto es la saturación normal del recién nacido? Ya lo habíamos, del feto, perdón. 55 más menos 7. Ah, nene. Entonces, si lo viéramos desde nuestro punto de vista como seres extrauterinos, por así llamarlo, pues diríamos está bien hipoxémico, pero no. Acuérdense, esa es la saturación normal de un fetito y precisamente es porque no utiliza los pulmones, porque su intestino tampoco, su hígado tampoco. O sea, todos sus órganos no están funcionando al 100%, por así decirlo, ¿verdad? Como en nosotros. Entonces se entiende el por qué no necesita concentraciones de oxígeno más altas. Pero pues imagínense, cuando hay una condición de hipoxia, ¿sí? Alguna condición materna o fetal de hipoxia, esa saturación pues es mucho menor, ¿verdad? No sé, pónganle, a lo mejor es de menos de 50, ¿verdad? 40, 50. Entonces, cuando empieza a haber hipoxemia en el feto, perdón, pues el corazón, acuérdense, empieza a deprimirse. Si el corazón no recibe suficiente cantidad de oxígeno, ¿qué le pasa a la bomba? Pues la bomba empieza a fallar, ¿no? Empieza a haber también una hipoxemia, empieza a haber una isquemia, ¿verdad? El corazón ya no se da abasto en estar enviando, ¿cómo se llama? Suficiente sangre a todos los tejidos del feto para oxigenarlos. Entonces todo empieza a sufrir, ¿verdad? Empieza a haber hipoxemia. O sea, una hipoxemia que la madre le causa, también el feto va a tener hipoxemia para a la hora de enviarla o de bombear la sangre, ¿verdad? Entonces va a haber una hipoxemia, una isquemia en todos los órganos. ¿Y qué es lo que causa la hipoxemia? La isquemia y la hipoxemia en todos los demás órganos, desde el punto de vista bioquímico.
O sea, un órgano que recibe poco oxígeno, ¿qué tiene que hacer para...? Acuérdense que todos los órganos necesitan energía, ¿no? Necesitan ATP. Entonces, al estar recibiendo poco oxígeno, ¿cómo va a obtener el ATP? Por medio de un metabolismo anaerobio. Por un metabolismo anaerobio, muy bien. Entonces va a empezar a haber menos ATP, ¿verdad? Creo que son ¿cuántos? 2 ATPs, ¿no? En el metabolismo anaerobio. Ya no va a entrar al ciclo de Krebs y a la fosforilación oxidativa para obtener los 30 y tantos ATPs, ¿no? Entonces obtiene muy poco ATP, ¿verdad? Muy poca energía. Y acuérdense que uno de los productos finales de ese metabolismo anaerobio es el ácido láctico, ¿verdad? Entonces va a empezar a haber acidosis metabólica. Y aparte de eso, imagínense si la placenta si la circulación uteroplacentaria está fallando, no puede dar oxígeno, pero tampoco, acuérdense que la placenta le da oxígeno a la circulación fetal. ¿Y la circulación fetal qué le da a la placenta? CO2. CO2, ¿no? Entonces, ni recibo oxígeno de la placenta y ni puedo darle mi dióxido de carbono a la placenta, lo que es la circulación fetal. Entonces empieza a quedar con un exceso de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. Y ahí es cuando aparece la hipercapnia. Entonces, esas son las características a grandes rasgos de la asfixia perinatal. ¿Cuáles serían entonces? Hipoxia. Las características bioquímicas. Jacqueline, hipoxia, hipercapnia y acidosis metabólica. Así es. Hipoxia, acidosis metabólica, hipercapnia, y pues a grandes rasgos ya les dije cómo, o bueno, ya ustedes ya se dieron cuenta cómo ocurren estas 3 condiciones, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa vimos? Y bueno, esta asfixia, ¿verdad? Esta falta de oxígeno afecta a todos los órganos, ¿verdad? Todos los órganos del cuerpo. Puede afectar cerebro, corazón, pulmones, riñones, intestino, hígado, el mismo metabolismo del calcio, de la glucosa. Entonces, es lo que va a hablar ahorita su compañero. ¿Sí? Todas las repercusiones de la asfixia perinatal. Pero a ver, antes de eso, ¿quién me dice cuáles son los criterios de asfixia perinatal según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia? ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién? Montserrat. A ver, Montserrat. Es acidosis metabólica con pH menor o igual a 7 del cordón de la arteria umbilical. Ajá, es bien importante. Entonces, es de la arteria umbilical, menos de 7, ¿verdad? Sí. De 7 o menor, el pH. Ok. Apgar de 0 a 3 después de los 5 minutos. Pero falta ahí otra cosa referente a la... No, pero falta algo referente al cordón umbilical, a la sangre del cordón umbilical. Aparte de que tenga un pH de 7 o inferior, ¿qué más debe tener? Déficit de base. El déficit de base menor a 12 o 16 milimoles. Ajá, un déficit de base, ¿no? Sí. Muy bien. ¿De cuánto? ¿De menos qué? De menos de 12 o 16 milimoles sobre litro. Bueno, es un poco más bajo, ¿no? De menos 10 o menos 12, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué más? Entonces, Montserrat, que era la que estaba hablando, ¿no? Ibas 2 criterios. Sí. Encefalopatía hipóxica isquémica. Ajá. Y por último, evidencia de asfixia en un órgano o sistema. Bueno, repercusión, ¿no? Sí. Repercusión en órgano blanco, ¿no? Ok. Bueno, pues creo que ya sería lo más importante. Pues ya continuamos, Manuel, con el tema de asfixia perinatal. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de la asfixia perinatal? ¿No? Entonces ya nada más, pues bueno, ahora sí que el consejo, ya pon tus diapositivas, Manuel, o equipo 2, no sé a quién le toque exponer lo que sigue. Entonces miren, como comentario, pues siempre hay que anticiparse a los hechos, ¿verdad? Como ahorita lo van a explicar sus compañeros. Siempre hay que adelantarse a lo que pudiera ocurrir en el momento de la atención del recién nacido. Y para esto, pues ya saben, debemos hacer nuestra historia clínica, detectar factores de riesgo, y pues ya estar preparado psicológicamente y estar preparado con
con el material necesario, y el equipo de reanimación pues tiene que organizarse, ¿verdad? Tiene que repartir las funciones, las tareas que cada quien va a hacer. Entonces, siempre les digo a los internos, les digo a ustedes, ahorita que todavía les faltan un par de años para ser médicos internos, siempre estén pendientes, nunca se queden ahí sentaditos, ¿verdad? Y a ver qué pasa, cuando estén, bueno, rotando en tocopediatría, no se queden ahí sentaditos en el área de tocopediatría, ¿verdad? Y esperar que pasen a los pacientes al quirófano, a las salas de expulsión, sino que siempre vayan al área de labor, siempre vayan a ver qué tienen los ginecobstetras, cuántas señoras hay en labor, empiecen a interrogarlas, comuníquense con sus compañeros internos que están rotando en gineco. Si hacen cuatitos o cuatitas de algún residente, pues también ahí péguensela al residente. Oiga, mi don, ¿qué tiene por pasar para pediatría? Y hay médicos escritos que, bueno, a lo mejor si les hablan son accesibles, algunos son medio payasos, ¿verdad? Les arrebatan el expediente, hay de todo, ¿verdad? Ya saben. Pero bueno, eso es lo que les recomendaría. Sale, entonces, continuamos. Renato, ¿o quién es el que va a exponer? Luis. A ver, Luis. Ok, bueno. Otra de las respuestas que se produce por la encefalopatía hipóxico-isquémica es la respuesta inflamatoria. Y como sabemos, las células de la microglía actúan como sensores de daño cerebral y su objetivo es eliminar los detritos celulares, pero también su función contribuye al daño secundario producido por esto. Esto favorece a la aparición de muerte secundaria y crea un ciclo de daño. La respuesta inmune es compleja e implica participación de diferentes tipos celulares que contribuyen a la extravasación de células inflamatorias del torrente sanguíneo con la que se exacerba el daño cerebral. Siguiente, por favor. Okay. Y por último, pues se produce la muerte celular. Como sabemos, la apoptosis es un proceso complejo que se desencadena a través de dos vías principales. ¿Alguien recuerda cuáles son? La extrínseca y la intrínseca. Ok, sí. Bueno, estas dos pues producen un daño y este daño principalmente depende de la intensidad y de la duración del daño hipóxico-isquémico. Debemos tener en cuenta que la apoptosis es un hecho natural en el cerebro y este es indispensable para su correcto desarrollo, pero si este se incrementa de manera dramática mediante este daño hipóxico-isquémico. Siguiente, por favor. El manejo integral. Para manejar la encefalopatía hipóxico-isquémica hay 4 alternativas, que es el mantenimiento hemodinámico, donde es necesario mantener dentro de lo normal la tensión arterial del A ver, recién nacido. permíteme tantito, Luis. Nada ¿Sí? más un comentario. A ver, si te puedes regresar a la otra diapositiva. Porque miren, aquí está algo bien importante que comenta su compañero en esta diapositiva. La muerte celular. La muerte celular, pues obviamente va a ocurrir ocurre por dos mecanismos. O sea, la mayoría de las veces, pues ya todos sabemos, está bien claro que pues, ocurre por la isquemia, ¿verdad? En primera intención. La isquemia, ¿qué es la isquemia? ¿Qué es isquemia? ¿Quién me puede decir? Con sus propias palabras, ¿cómo me explicarían qué es isquemia? La disminución del flujo de sangre y por consecuencia Entonces, es genera disminución de isquemia flujo o sanguíneo. Como no sé quién está hablando, pues eso no lo tomo en cuenta como participación. Pero bueno, entonces es la disminución del flujo sanguíneo, ¿verdad? Y acuérdense, si está disminuido el flujo sanguíneo, ocurre lo que estábamos comentando. En la sangre que va, pues va el oxígeno, ¿verdad? Y nutrientes, ¿verdad? Pero bueno, en este caso lo más importante, lo primero que es más importante es el oxígeno. Entonces, una célula que recibe poca cantidad de oxígeno, pues ya saben, se echa a andar el metabolismo anaerobio, puede empezar también con problemas bueno, es que es algo un poquito más complejo, pero bueno, a lo mejor, acuérdense que si hay poco oxígeno, ¿sí? Si hay una hipoxemia, empiezan a fallar las bombas, ¿sí? Principalmente la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba de sodio-potasio ATPasa? ¿Quién me dice? Yo, Fuentes de la Parra.
A ver, Su principal fuentes. función es mantener el volumen celular, sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios. Eso es lo que hace. Entonces mantiene, fíjense bien, el volumen celular, ¿verdad? Al tener el sodio afuera y el potasio adentro. Pero si empieza a fallar bueno, pero aparte de eso, también lo que con pues este proceso de que saca sodio y mete potasio, también mantiene el potencial de reposo transmembrana. Si se acuerdan que las células nerviosas, las células musculares, que son las principales células excitables, siempre van a tener un potencial de reposo de membrana, si se acuerdan en sus clases de fisiología, y que para que haya un potencial de acción, debe haber primero una despolarización, tiene que entrar más sodio, ¿no? Cuando la membrana se empieza a volver menos negativa, ¿no? Que está en un menos 70, menos 90 milivoltios, empieza a meter sodio, pues entonces se empieza a invertir la polaridad, ¿verdad? Empieza de menos 90, menos 80, menos 70, menos 50, menos 30, menos 40, 0, más 10, más 20. ¿Sí se acuerdan, no? Que empieza la despolarización gracias a que se mete el sodio. Pero bueno, la bomba de sodio potasio TPasa, como dice su compañera, mantiene pues en equilibrio este movimiento de líquido y mantiene el potencial de reposo transmembrana. Dos cosas bien importantes que lo recuerden siempre. Ahora imagínense, cuando empieza, esta bomba de sodio potasio TPasa, pues obviamente necesita oxígeno, ¿verdad? Oxígeno para que pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Pues las bombas finalmente son proteínas, ¿no? Son macromoléculas, ¿no? Que bueno, entonces para que funcione este oxígeno, esta bomba de sodio potasio TPasa, si no hay oxígeno, la bomba de sodio potasio TPasa empieza a fallar. ¿Y qué es lo que ocurre como consecuencia? Ya no saca el sodio se empieza a meter a la membrana celular y se empieza a volver más excitable, ¿sí? Más excitable, se puede, en lugar de tener un menos 90, menos 70 milivoltios de potencial de reposo transmembrana, al haber más sodio en la membrana, pues empieza a volverse, no sé, tal vez menos 50, menos 40, si lo queremos poner con números. Entonces empieza, es lo que se dice que se vuelve más excitable, porque está más predispuesta a la despolarización. Aparte de eso, al entrar el sodio, acuérdense que el sodio es uno de los principales determinantes de la osmolaridad. Entonces, si hay una mayor concentración de sodio dentro de la célula, ¿qué le pasa a la célula? ¿El agua de dónde a dónde va? Del espacio extracelular al intracelular, ¿no? Por ósmosis. La ósmosis dice que es el paso del solvente, de la zona de menor concentración a mayor concentración. Entonces, si hay más sodio dentro de la célula que afuera de la célula, con esta disfunción de la bomba de sodio potasio TPasa, el agua obviamente penetra a la célula. Entonces, fíjense bien, aparte de volverse más excitable la célula, ¿sí? Porque hay sodio adentro, porque está más predispuesta a la despolarización, el agua se mete a la célula y empieza a haber edema celular. ¿Sí se dan cuenta? Esto a su vez desencadena otra serie de problemas, ¿verdad? Que empiecen a activarse ciertas proteínas. Pues sí, creo que sí son proteínas, ¿no? Pues sí, son proteínas, que son aminoácidos más bien, excitatorios que van a abrir canales de calcio y otros, pues sí, principalmente canales de calcio. Y el calcio intracelular, pues hombre, también va a ocasionar una serie de problemas. No sé si de eso también vayas a hablar, Luis. Sí, creo que lo menciono. Bueno, pero entonces más o menos esa es la idea, de que cuando empieza a haber una hipoxemia, falla la bomba de sodio potasio TPasa, se empieza a meter el sodio, o más bien ya no puede sacar el sodio como antes lo hacía, ¿verdad? El sodio se queda dentro de las membranas, la célula se vuelve más excitable porque está más predispuesta a la despolarización, el agua penetra o sigue al sodio, sigue esos gradientes de concentración, se activan lo que les decía yo, los aminoácidos excitatorios que abren canales de calcio, el calcio empieza a ocasionar también muchos problemas adentro, ¿verdad? Activa enzimas citotóxicas, proteasas, por ejemplo, que empiezan a destruir la membrana celular, y bueno, eso es lo que ocasiona lo que dice aquí su compañero, la muerte celular por isquemia, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí algo bien importante que están mencionando es que también puede haber muerte celular por reperfusión.
Y esa reperfusión, pues es la que finalmente cuando estamos intentando salvar a un niño que está, bueno, salvar entre comillas, ¿verdad? O apoyar, vamos a decir salvar, ¿no? No somos salvadores. Cuando intentamos apoyar, ¿verdad? O atender a un recién nacido, y bueno, ya nació, porque pues, no es como PEA, pues, obviamente tenemos recién nacido, no tenemos fetos. Entonces, cuando tenemos un recién nacido con asfixia, lo que estamos intentando es restablecer esa perfusión. O sea, es una reperfusión lo que estamos haciendo con nuestras maniobras de reanimación, al darle compresiones torácicas, al darle ventilación, al administrarle tal vez cargas rápidas de soluciones. Estamos tratando de mejorar la perfusión, de restablecerla. Pero ¿qué creen? Esa reperfusión, pues sí, efectivamente puede causar la recuperación del bebé, ¿verdad? Podemos contribuir a que sobreviva el bebé, pero por otro lado la reperfusión también puede causar daño celular, ¿sí? Y es precisamente porque con esta misma reperfusión se empiezan a activar radicales libres. ¿Se acuerdan cuáles son los radicales libres de oxígeno? Bueno, no, radicales libres nada más. ¿Sí recuerdan cuáles son los radicales libres? Algunos. Celis Sánchez, peróxido de hidrógeno. A ver, Celis. Hiperclorito el hiperclorito de bueno, peróxido de hidrógeno, superóxido, y me parece que el ion superóxido, peróxido de hidrógeno e hipoclorito, son esos tres, bueno, que yo recuerde. Pues sí, son muchos, ¿no? Como puede ser el superóxido, peróxido, el óxido nítrico, oxígeno nítrico, perdón. Y bueno, entonces todos esos radicales, ¿no? Que normalmente se producen en el metabolismo, ¿verdad? Pues ahora sí que en la reperfusión, pues ahora sí que salen disparados, ¿verdad? Y sobre todo porque los sistemas antioxidantes, ¿verdad? Todas esas enzimas que evitan la oxidación, el daño de los radicales libres, pues obviamente no se están produciendo de manera adecuada en una situación de hipoxemia. Entonces imagínense, con esa reperfusión se liberan todos esos radicales libres que finalmente terminan también causando daño, destruyendo las membranas celulares, ¿verdad? Entonces, pues hacía a muy grandes rasgos, ¿no? El daño que causa la isquemia y la reperfusión. Entonces, recuerden siempre eso, ¿sí? Siempre el daño debido el daño que causa la hipoxemia, ¿sí? Se debe a la isquemia principalmente, pero también a la reperfusión, ¿sí? Desgraciadamente, ahora sí que el remedio también puede traer ciertas consecuencias pues fatales, ¿verdad? Para el bebé. Bueno, seguimos ya para no entretenernos tanto con esto. Ok, siguiente, por favor. Bueno, como había mencionado, el manejo integral presenta estas opciones, que es el mantenimiento hemodinámico, que es donde es necesario mantener dentro de lo normal la tensión arterial del recién nacido para evitar la caída del flujo sanguíneo cerebral. Esto se logra con aminas vasodilatadoras y estimulando el ionotropismo. También se menciona que se tiene que monitorizar el gasto urinario y los electrolitos séricos, esto para manejar o mantener la hipovolemia. Pero perdón, Luis, no es con vasodilatadores, no. Esas aminas no vasodilatan. Esas aminas lo que van a hacer es aumentar el inotropismo y más que vasodilatación, son vasopresores, o sea, causan vasoconstricción. O sea, acuérdense lo que les comentaba yo, cuando hay una situación de hipoxia en el feto o en el recién nacido, pues ahora sí que la bomba cardíaca, ¿sí? El corazón empieza a fallar, ¿verdad? Al fallar el corazón, al no poder bombear suficiente sangre, pues empieza a haber isquemia en todos los órganos. Al haber isquemia, pues obviamente hay hipoxemia en todos los órganos. Entonces, lo que necesitamos, el manejo hemodinámico consiste precisamente en eso, en estimular el inotropismo, ayudar a que ese corazón se contraiga con más fuerza. Y también, por la misma depresión del miocardio en una hipoxia, también puede haber una vasodilatación, ¿sí? Es de hecho un choque cardiogénico, ¿sí? Puede haber un choque cardiogénico.
Entonces, acuérdense que en todos los choques siempre hay una hipoperfusión y lo que tenemos que hacer o es ayudar al inotropismo, la gran mayoría de las veces, ayudar a la fuerza de contracción, pero en caso de que la presión esté baja, significa que hay vasodilatación y entonces hay que dar aminas vasopresoras. Las aminas son la adrenalina, la norepinefrina o epinefrina, la norepinefrina o noradrenalina, la dopamina y la dobutamina. Todas estas 4 aminas que empleamos, ¿verdad? Son, bueno, simpaticomiméticos, que finalmente tienen 2 funciones. Por un lado, aumentan la fuerza de contracción, ¿sí? El inotropismo. Al aumentar el inotropismo, pues obviamente aumenta el volumen de eyección. Al aumentar el volumen de eyección, pues obviamente aumenta el gasto cardíaco. Y la otra función, la parte de inotropismo que tienen todas estas aminas, es la función de vasopresores, ¿sí? Aumentan la tensión arterial. Si aumenta la tensión arterial, obviamente tiene que aumentar la tensión arterial media. La tensión arterial media es la que determina la perfusión tisular, ¿sí? Entonces mejora la perfusión tisular. Aparte de todo este manejo hemodinámico con aminas que tengan efecto inotrópico o vasopresor, también es indispensable optimizar la precarga, ¿sí? ¿Recuerdan qué es la precarga? Bueno, a ver, de una vez lo vamos a revisar, porque eso lo vamos a ver también en los medicamentos. A ver, ¿qué es el gasto cardíaco para empezar? Blanco González. A ver, Blanco. Pues es el volumen que el corazón eyecta por minuto y lo calculamos. Entonces, el corazón de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Y de qué depende ese gasto cardíaco? ¿De qué depende la cantidad de sangre que el corazón expulse en un minuto? Depende de muchos factores, pero en primera instancia, ¿de qué depende? Pues principalmente de la frecuencia cardíaca y del de la volumen frecuencia sistólico. cardíaca, muy bien. Ajá, y del volumen sistólico o del volumen latido. Del volumen de eyección o volumen latido, ¿no? Entonces, imagínense, en un recién nacido, en un feto, pues es muy difícil precisar el gasto cardíaco, no es tan fácil determinarlo como en un adulto. En un adulto, aproximadamente cuánta sangre expulsa el corazón en un minuto. O sea, ¿cuál es el gasto cardíaco en un adulto? A ver, Blanco. De 5 litros por minuto. Son 5 litros, son más o menos 4.900. Y esto viene, fíjense, si la frecuencia cardíaca es de 70 por minuto más o menos, ¿y el volumen de eyección de cuánto es, Blanco? ¿Cuánta Igual sangre de- expulsa el corazón con cada latido? Igual En un de- minuto, con cada latido. Con cada latido, 70 mililitros por latido. 70. Entonces, 70 por 70 son 4.900, ¿no? Entonces, aproximadamente vienen los 5 litros de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿no? Eso es aritmética, ¿no? Si mi corazón late 70 veces por minuto, y en cada, 70 veces por minuto, y en cada latido expulso 70 mililitros de sangre, entonces 70 por 70 son 4.900, son los 5 litros del gasto cardíaco aproximadamente, ¿verdad? Pero bueno, ¿de qué depende el volumen de eyección? ¿De qué depende de que mi corazón expulse 70 mililitros con cada latido? Pues lo calculamos a través de 2 volúmenes. Del volumen telediastólico, que es el volumen que llega al final de la diástole, que son Entonces, 100 volumen diastólico final, y ese volumen diastólico final, ¿cómo se le conoce? ¿Con qué nombre? telediastólico. ¿Pero qué otro nombre se le dice? Precarga. Esa es la famosa precarga, ¿verdad? O sea, la precarga es el volumen diastólico final. Toda la sangre que está en el corazón durante la diástole, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, mi corazón, el volumen de eyección, esos 70 mililitros que mi corazón tiene que expulsar, en primera instancia depende de la precarga. Depende de que esté bien llenecito, ¿verdad? Bien llenadito el tanque, ¿verdad? Bueno, bien llenecito mi corazón para que pueda yo sacar esos 70, ¿verdad? Entonces depende de la precarga. ¿De qué más depende? Del tiempo de llenado y de la distensibilidad del ventrículo. De la distensibilidad del ventrículo. Imagínense si es un ventrículo que ya tuvo un infarto, ya hay muchas células que están, bueno, se murieron muchas células. Acuérdense que un infarto es una necrosis, ¿no? Una necrosis del miocardio. Que bueno, finalmente ese miocardio se regenera, pero obviamente ya no se va a llenar como antes, disminuye esa precarga, ya no se distiende correctamente ese corazón, ¿verdad? Pero bueno, ese es de la distensibilidad. ¿De qué otra cosa dependería ese volumen de eyección? Precarga, distensibilidad del corazón. De la poscarga.
de la poscarga, de todo lo que se interponga a la salida o ese volumen de eyección, que puede ser generalmente pues la presión elevada, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión sistémica, ¿no? Resistencias vasculares sistémicas elevadas pues van a evitar que mi corazón vacíe esos 70 mililitros, ¿no? ¿Y de qué otra cosa depende? Bien importante. La contracción del... De la fuerza de contracción, ¿verdad? De que mi corazón todavía tenga la capacidad de contraerse de manera adecuada, o sea, depende del inotropismo. Entonces, ¿ya quedó claro? Eso ya lo sabían, muchachos. A lo mejor se les olvidó o no lo recuerdan, con eso lo están recordando. Y ahorita les voy a decir por qué es bien importante. Entonces, gasto cardíaco depende en primera intención de la fuerza de la frecuencia cardíaca, del volumen de eyección. El volumen de eyección, pues, depende en primera instancia de la precarga, de la poscarga, de la fuerza de contracción del corazón. Entonces, fíjense bien, todas las medidas encaminadas durante la reanimación neonatal o durante la reanimación pediátrica o durante la reanimación de un adulto están precisamente encaminadas a mejorar el gasto cardíaco. Por ejemplo, las aminas que estamos hablando, que ahorita tocó su compañero, o que trajo el tema, ¿verdad? O que les decía, la dopamina, la dobutamina, la epinefrina, la norepinefrina, o adrenalina, noradrenalina, como se les dice, respectivamente, van a tener esa función de aumentar la fuerza de contracción. Al aumentar la fuerza de contracción, aumenta el volumen de eyección, y al aumentar el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco. Pero también esas aminas van a actuar directamente sobre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Sí, con ciertas dosis, ¿verdad? Al estimular otro tipo de receptores. Sí, los receptores, si no mal recuerdo, son los alfa, creo, los alfa 1. Bueno, van a producir vasoconstricción, ¿no? ¿Sí es algo así? ¿No se acuerdan de eso? Los receptores beta 1, los beta 2, los beta 1 están en el corazón y por eso aumenta el inotropismo, ¿no? Los alfa 1 pues, están en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, concretamente de las arterias, y las aminas pues van a causar la contracción de ese músculo liso, se cierran esas arterias, bueno, disminuyen su calibre y aumenta la presión, tensión arterial, y de esta manera pues aumenta la perfusión. Bueno, más o menos es así, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y bueno, eso es lo que hacen las aminas. Ahora, otra cosa bien importante es también el volumen circulante, porque bueno, esa precarga, ¿sí? ese volumen diastólico final también va a depender del volumen circulante. Si no hay un adecuado volumen circulante, pues ¿cómo se va a llenar correctamente el corazón? Siempre hago la analogía con una bomba y una cisterna casera. Sí saben de las bombas, ¿verdad? Saben que, bueno, todos tenemos, o la gran mayoría de nosotros, algunos a lo mejor tienen pozo, ¿verdad? Tenemos un reservorio de agua, ¿verdad? Y para que este sería el equivalente al volumen circulante, ¿sí? La cisterna o el pozo siempre debe estar lleno de agua. Y la bomba que conectamos, ¿verdad? Que va a encargarse de que esa agua suba al tinaco, para que del tinaco se distribuya todas las llaves que tenemos en la casa, a la regadera, al lavabo, al fregadero, al lavadero, a todo, ¿verdad? Para que se pueda distribuir, pues primero tiene que subir la sangre al tinaco, ¿verdad? Bueno, el agua al tinaco. ¿Y quién lo hace? Pues es la bomba, ¿verdad? La bomba que tenemos. Entonces, así es algo muy parecido. El corazón, ¿cómo va a funcionar correctamente si no hay suficiente agua en la cisterna? O sea, si no hay suficiente volumen circulante. Entonces, ¿cómo va a subir la bomba el agua? ¿Cómo va a subir o cómo va a bombear la sangre al corazón si el volumen circulante no es adecuado? Por eso lo que tenemos que hacer siempre es optimizar ese volumen circulante para que a su vez esto optimice la precarga, ¿sí? Ese volumen diastólico final. ¿Sí me explicó? Por eso van a darse cuenta que en una reanimación neonatal, reanimación pediátrica o reanimación de adultos, siempre dicen, hay que ponerle una carga rápida, ¿sí? Pongan una carga rápida de Harman o de salina, que siempre lo que ocupamos es solución salina. Les pongan una carga rápida, y eso precisamente es para mejorar el volumen circulante. Al mejorar el volumen circulante, optimizas o mejoras la precarga, y al mejorar la precarga, pues ahora sí que mejora el volumen de eyección y a su vez el gasto cardíaco. Sí se entiende, ¿verdad?
Entonces, para que se den cuenta cuáles son las funciones de todo lo que empleamos durante la reanimación. ¿Sí? Aminas, mejorar la fuerza de contracción, o sea, el inotropismo, mejorar la perfusión tisular al producir vasoconstricción, y las cargas rápidas pues tienen el objetivo de mejorar o de optimizar la precarga para de esta manera mejorar el volumen de eyección, mejorar el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Siempre que indiquen en una reanimación, porque alguna vez les va a tocar una reanimación, sean internos, sean ya médicos, no sé, residentes, sean médicos adscritos, siempre les va a tocar reanimar a un paciente, sea niño, sea adulto, sea neonato, ¿verdad? Y siempre recuerden de eso, ¿verdad? Le voy a indicar aminas precisamente para mejorar el inotropismo y para mejorar la perfusión tisular. Y voy a indicarle cargas para mejorar la precarga, ¿verdad? Bueno, ya quedó claro esto. Y bueno, las aminas pues tienen varias funciones, ¿verdad? A determinadas dosis van a estimular a los receptores beta 1, a determinadas dosis a los receptores alfa 1. El que es más fácil de explicar es la dopamina, ¿sí? La dopamina tiene un efecto, precisamente así se llama, alfa, beta y gamma. ¿Gamma o delta? Creo que delta. No, gamma le dicen algunos. Bueno, con 5 microgramos kilominuto, porque bueno, esas aminas se administran con bombas de infusión. La dopamina de menos de 5 microgramos kilominuto tiene un efecto dopa, como le dicen algunos, y ese efecto consiste en producir mejorar el flujo sanguíneo, una vasodilatación a nivel renal, ¿sí? Para mejorar el gasto urinario. A una dosis de 5 a 10 microgramos kilominuto tiene un efecto beta, o sea, que va a actuar en los beta 1, mejorando el inotropismo del corazón, ¿verdad? Del miocardio. Y a una dosis mayor de 10 microgramos kilominuto tiene el efecto alfa, o sea que va a estimular los alfa 1. Bueno, no me acuerdo si son los alfa 1 o alfa 2, ¿no se acuerdan ustedes? Creo que sí son los alfa 1, ¿no? ¿Alguien? Blanco. Mande. ¿Sí son los alfa 1 o los alfa 2 los que están en el músculo liso de las arterias? Los dos, creo. ¿Los dos? Creo que Bueno, sí. me queda la duda si son alfa 1 o alfa 2. Hay que revisarlo. Pero el caso es que la dopamina a dosis mayor de 10 microgramos kilominuto tiene el efecto alfa. Y ese efecto alfa es vasopresor. ¿Sí se dan cuenta? Como una amina puede tener diferentes funciones. Lo mismo pasa con la adrenalina. ¿Sí? A menos de 5 microgramos kilominuto tiene un efecto inotrópico, y a más de 5 microgramos ya es un efecto vasopresor. Y así podríamos estar hablando de estas aminas. ¿Sí? Todo esto, bueno, viene al caso por lo que le está comentando su compañero del mantenimiento hemodinámico. Ok. Bueno, seguimos, Luis. Doctor, disculpe una duda, perdón por interrumpir. Ajá, más o menos de cuánto es el gasto cardíaco de un recién nacido. No, pues les digo que es muy difícil saberlo. Varía. Es muy difícil saberlo porque pues un lactante, un recién nacido, imagínense, puede tener su frecuencia cardíaca desde 100, 120, 140, 160 por minuto. Y acuérdense que pues lo primero que necesitamos es eso, la frecuencia cardíaca. Muchas veces el volumen circulante en estas condiciones de asfixia pues no es adecuado. O sea, no hay una referencia donde podamos ver, el gasto cardíaco es de tanto, ¿no? Al primer mes, al segundo mes es de tanto. O sea, desgraciadamente no es así tan sencillo como en un adulto, ¿no? De que 70 por 70 en promedio, 4.905 litros, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de su frecuencia cardíaca, dependiendo que no haya tenido infartos, de todo lo que ya comentamos ahorita, ¿no? De que no sea hipertenso y de un montón de cosas, ¿no? Entonces, también, incluso en el adulto, eso de decir, por eso les digo, eso de decir los 5 litros del gasto cardíaco, pues es aproximado, ¿no? Porque si esa persona, imagínense, maneja frecuencias de 60, porque hay gente que tiene 60, yo por ejemplo tengo 65 de cardíaca normalmente, pero eso que indica que entonces mi gasto cardíaco es de menos de 5 litros, quién sabe, no puedo saber qué cantidad de sangre expulso en cada latido, o sea, no puedo saber de cuál es mi volumen de eyección. Sí, o sea, no soy hipertenso, nunca me ha dado un infarto, afortunadamente, entonces yo supongo que pues mi corazón debe contraerse fuerte, ¿no? Pero bueno,
Sí, no, no se sabe. Ok, sale, seguimos, Luis, para ya no entretenernos tanto. Ok. Bueno, otra es la ventilación y en esta se aplica pues surfactante, ya que como sabemos el recién nacido a veces sufre de esto y corre riesgo de hipertensión pulmonar y pues tiene deficiencia del mismo. Híjole, pero no, es que miren, es que esta yo creo que la tuviste que haber puesto al final, Luis, al final de que hablabas de la repercusión de la asfixia en todos los órganos. Pues miren, aparte de esta deficiencia de surfactante, porque puede ser que es pues sí, efectivamente un prematuro, ¿verdad? Una placenta previa, ¿no? Sangrante, empezó a sangrar cañón y pues ya ni modo, lo tuvieron que sacar al bebé que fuera prematuro, pues iba a tener déficit de surfactante. Pero aunque sea un recién nacido de término, también puedes tener déficit de surfactante cuando está en una condición de asfixia. Y esto es porque la asfixia, decimos, inactiva el surfactante. Pero más que inactivarlo, o sea, ya saben, en esta condición de asfixia va a haber una hipoperfusión tisular, una hipoperfusión al nivel del epitelio, concretamente del epitelio respiratorio. Empiezan a haber disfunción de los neumocitos tipo 2, no producen el surfactante correctamente y por eso hay un déficit de surfactante. Algunos le llaman incluso, es una membrana por consumo. O sea, sí he escuchado todavía ese término que lo llegan a usar. Es una membrana por consumo, o es un CIRPAN, algunos más antiguitos decían, ¿no? Es un síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto en el neonato, o sea, una jalada así, ¿no? O sea, finalmente un síndrome de dificultad respiratoria, pero debido a deficiencia de surfactante. Pero es por eso, porque se está consumiendo durante el evento de asfixia. Ahora, la hipertensión pulmonar, pues acuérdense, si el bebé nace en una situación de asfixia, ¿verdad? Sin oxígeno, esa contracción de la circulación pulmonar fetal va a persistir, ¿verdad? Ahí viene la hipertensión pulmonar persistente. Y luego, ¿qué otra cosa pusiste? Y la deficiencia, ajá, pues más o menos es así. O sea, no a todas las asfixias les vamos a dar surfactante, ni todas las asfixias van a tener hipertensión pulmonar persistente. Ok, a ver, aquí ya mejor lo leo: neuroprotección, 3 estrategias: reducir el edema cerebral, mantener la glucemia en concentración. Bueno, estas ya son cuestiones de manejo y es meternos un poquito más profundo en lo que es la asfixia, ¿verdad? A nivel la encefalopatía hipóxico-isquémica. La hipotermia reduce el metabolismo. Sí, es una estrategia, la hipotermia, eso sí es conocido, sobre todo en centros hospitalarios europeos o gringos, ¿verdad? Que utilizan la hipotermia para preservar o para evitar más bien el daño al cerebro. Una hipotermia, pues ahora sí que puede ser únicamente hipotermia en la cabeza, ¿verdad? Para proteger el cerebro, o puede ser una hipotermia generalizada, ¿verdad? Que bajan la temperatura del bebé toda, ¿no? Unos 33, 34 grados, imagínense. Entonces, eso precisamente es para disminuir el metabolismo y para evitar el daño. Pero bueno, de antemano les digo que al menos aquí en nuestro medio, ¿verdad? En nuestro medio no utilizamos esa hipotermia terapéutica, ¿verdad? Para la encefalopatía hipóxico-isquémica. Bueno, anticonvulsivos, ¿qué dice? Ajá, bueno, en caso de que haya convulsiones, pues en la encefalopatía hipóxico-isquémica en un estadio 3 o incluso desde el 2 de Sarnat ya empieza a haber convulsiones. Mantener la glucemia, pues empieza a haber hipoglucemia. Y pues obviamente la glucosa, pues aparte del oxígeno, es una materia prima para obtener energía, ¿no? Es como la gasolina para el cuerpo, ¿no? La glucosa y el oxígeno. Ok, reducir el edema cerebral. Bueno, ok. Mejor ya pasamos a lo siguiente. Esto yo espero que lo vean con un poquito de mayor detalle. Tal vez en pediatría. Pues sí, en pediatría sí lo hemos llegado a tocar cuando me ha tocado dar pediatría. O lo vean en neurología, cuando vean los tipos de edema cerebral. ¿Sí? Uno van a ver que es por la hipoxemia, por el fallo de lo que les decía, el fallo de la bomba de sodio, potasio, ATPasa y otros tipos de edema. Ok, entonces a ver, seguimos con la repercusión a otros órganos digestivos respecto. Ok, síguele, Luis.
Bueno, vamos a tocar lo que es la repercusión a los órganos debido a la asfixia. Como lo pueden ver, es el digestivo, el respiratorio, el cardíaco, renal, el hepático y el hematológico. Siguiente, por favor. En el aparato digestivo, principalmente podemos encontrar que las alteraciones que se pueden causar es la intolerancia digestiva transitoria, la hemorragia digestiva y la enterocolitis necrosante. Esta se menciona que es de las urgencias digestivas más frecuentes en los recién nacidos y es una lesión isquémica que daña el revestimiento intestinal, lo que aumenta la permeabilidad intestinal, que deja al intestino susceptible a pues, invasiones bacterianas y hemorragias digestivas. Ok, entonces esta enterocolitis necrosante es como la complicación o la repercusión más grave de la asfixia. Todo esto de intolerancia digestiva, estas tres complicaciones son debidas precisamente a eso, la hipoperfusión del aparato digestivo, ¿verdad? A esa isquemia que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, pues sí, pueden necrosarse las asas intestinales porque no está llegando suficiente sangre, ¿verdad? A ellas. Y esta condición de enterocolitis necrosante, pues todavía el riesgo incrementa aún más cuando se trata de bebés prematuros, o cuando se trata de bebés que estuvieron asfixiados, son prematuros y les empiezan a dar de comer, pues ahora sí que con volúmenes muy, muy altos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre hay que tomar en cuenta eso. Siempre tomar en cuenta si tuvo una condición de asfixia, si tuvo una condición de prematurez, para tomar las decisiones en cuanto al inicio de la fórmula de alimentación, de la fórmula láctea, qué volúmenes dar y cómo ir incrementando, ¿verdad? De acuerdo a, pues a todos estos antecedentes. Ok, seguimos. Siguiente. Del sistema hepático solo pude encontrar que cuando se realiza la prueba de funcionamiento hepático se puede encontrar el aspartato transaminasa elevado y la deshidrogenasa láctica aumentada un 50% de lo normal, pero generalmente esta vuelve a sus valores de normalidad. Pues son datos de que el riñón, digo, de que el hígado también está empezando a sufrir, ¿no? Deficiencia en la producción de factores de la coagulación también, es lo que se puede ver. Bueno, seguimos. Respiratorio. En el sistema respiratorio se puede manifestar por taquipnea transitoria del recién nacido. Esto anteriormente el doctor lo había explicado. El síndrome de aspiración de meconio, alguien, ya lo habíamos mencionado, pero alguien dice que es el meconio. Salgado Núñez. A ver, Salgado. Las primeras deposiciones del feto. Ajá, ese es el contenido intestinal. O sea, más que las primeras deposiciones, el meconio es el contenido intestinal. Acuérdense del feto. Acuérdense que durante el periodo fetal el intestino no se utilizó, pero pues, obviamente todas esas células intestinales pues, estuvieron produciendo desechos, ¿verdad? Producto de su metabolismo. Pero obviamente pues lo tiene que acumular ahí, ¿verdad? Se queda acumulado en el intestino, ¿verdad? Por eso decimos es el contenido intestinal. Y ese contenido intestinal es el meconio. ¿Y cómo está formado? ¿Alguien sabe? Por moco y por células epiteliales descansadas. Moco, células epiteliales, principalmente bilis, ¿verdad? Bilirrubinas, pigmentos biliares. Entonces, fíjense bien, cuando hay un evento de hipoxia fetal, acuérdense, una condición materna que causó hipoxia, una placenta previa sangrante, un desprendimiento de placenta, o una condición fetal, se enredó el cordón umbilical, una circular de cordón a cuello, apretada, ¿no? Cuando hay una situación de hipoxia en el feto, esa hipoxemia en el feto puede causar una relajación del esfínter anal, ¿sí? Ese meconio obviamente se tiene que quedar en el intestino a la hora de nacer el feto, ¿verdad? A la hora de convertirse en un neonato, pues ese meconio se va a expulsar en los primeros 24 hasta 72 horas, o a veces un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? 24 a 72 horas en promedio tienen que expulsar todo ese contenido intestinal, todo lo que acumuló durante su periodo fetal dentro del intestino, tiene que sacarlo, ¿verdad? Tiene que evacuarlo, tiene que salir, ¿verdad? Pero no tiene por ningún motivo que salir antes de que nazca, ¿verdad? Cuando es feto no tiene que salir. Pero ¿qué creen? La hipoxemia
o la hipoxia neonatal, fetal, perdón, va a ocasionar, les digo, que se relaje el esfínter anal, y al relajarse el esfínter anal, relajación del esfínter anal y aumento del peristaltismo intestinal. Entonces, al aumentar el peristaltismo intestinal y al relajarse el esfínter anal, ¿qué pasa con ese meconio? Pues se sale al apneos, ¿no? Se sale a la bolsita donde está el feto, contamina el líquido amniótico. Entonces ya es un líquido amniótico meconial. ¿Y qué creen? Si esto persiste, puede incluso el mismo meconio actuar a nivel de la glotis. ¿Qué es la glotis? Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué es la glotis? ¿Qué es la glotis? Ya tenemos 8:52, ya tenemos una hora con el mismo tema. ¿Qué es? Morales, Es la apertura superior de la A ver, laringe. Morales. Cuando va a ser la abertura superior de la laringe, va a estar delimitada por las dos cuerdas vocales. Exactamente. Entonces, la glotis es precisamente como la entrada, ¿verdad?, de la laringe. Entonces, esa glotis, pues es un mecanismo de defensa. Tiene que cerrarse para evitar que se aspire algo, ¿verdad? Entonces, se relaja la glotis, se relajan las cuerdas vocales y el meconio, y se pueden estimular los movimientos respiratorios en el feto y puede penetrar ese meconio a las vías respiratorias. Y ese es el síndrome de aspiración de meconio. El meconio se va a las vías respiratorias y se va de esta manera, pero todo fue causado por una hipoxia, ¿sí? Por una hipoxia fetal. ¿Ya quedó claro? La taquimia transitoria, pues es lo que comentábamos cuando hablamos de los mecanismos para eliminar o para depurar o para aclarar, como decían, el líquido pulmonar fetal, o sea, el líquido alveolar. Acuérdense que uno de los mecanismos es precisamente las primeras respiraciones, ¿verdad? Al entrar una mezcla de gases a la vía respiratoria, ¿sí? Esa mezcla de gases obtenida del ambiente, ¿verdad? Van a desplazar el líquido remanente alveolar, ¿verdad? O pulmonar fetal que permanece en los alveolos, lo va a expulsar, lo van a sacar al intersticio. Pero imagínense, si el bebé nace y no llora porque está asfixiado, pues obviamente tiene más riesgo de tener la taquimia transitoria del recién nacido. ¿Sí se acuerdan, verdad? Y aparte de eso, pues también si hablamos lo que les dije hace rato, la membrana por consumo, como le llaman, el CIRPAN o el SARS, como algunos otros le dicen, sino de dificultad respiratoria, por deficiencia de surfactante o por inactivación del surfactante. Y otra condición, pues la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, una hipoxemia, una hipercapnia, pues van a evitar que haya esa transición cardiovascular que tiene que ver del feto al recién nacido. Permanece cerrada la circulación pulmonar, ¿verdad? Permanece o persiste esa vasoconstricción pulmonar. ¿Sale? Entonces ahí faltaron esas dos. Seguimos, Luis. Siguiente, por favor. Y el sistema cardíaco se puede manifestar con hipotensión, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia tricúspide transitoria, insuficiencia miocárdica transitoria y shock cardiogénico y o hipovolémico. Ok. Siguiente, por favor. En el riñón podemos encontrar retraso de la primera micción, oligonuria o polianuria, hematuria persistente, proteinuria y podemos encontrar la creatinina aumentada a 1 miligramo. Pero esta frecuencia... ¿Mande? Perdón, ¿ibas a decir que frecuente o qué? No, nada, que frecuentemente esta retorna a la normalidad. Ok, sí, la gran mayoría de las veces, pero sí, o sea, todo esto es consecuencia de la hipoperfusión a nivel renal, ¿sí? O de la isquemia, vamos a decir la isquemia, porque al decir hipoperfusión como que los voy a confundir y van a pensar que estamos hablando de choque. No, y en la asfixia hay una isquemia, ¿verdad? Una isquemia y una hipoxemia, ¿verdad? O sea, un evento de hipóxico isquémico en todos los órganos, ¿verdad? Así como hay encefalopatía hipóxico isquémica, podemos decir hay nefropatía hipóxico isquémica, ¿verdad? Pero bueno, eso no se dice. Pero es un evento muy parecido a lo que ocurre en el cerebro, ¿verdad? Que hay un evento de hipoxisquemia que finalmente puede dañar a la unidad funcional del riñón, anatomo funcional del riñón, que es la Nefrona. Que es la nefrona, ¿no? Entonces puede haber falla renal,
Sí, por eso dice retraso de la primera micción, oligoanuria, poliuria. Bueno, es que la insuficiencia renal puede tener una fase poliúrica, una fase oligúrica. ¿Sí? Oliguria, ¿qué entienden por oliguria? Disminución en la cantidad de orina o en la, Disminución en frecuencia. en la cantidad de orina. ¿Sí? Generalmente, miren, ay, es que me empiezo a meter en más cosas, o sea, por quererles explicarles más, tal vez empiezo a meterme en cosas que a lo mejor no vienen tanto al caso. Bueno, sí vienen, pero posiblemente, o quién sabe, lo van a ver más adelante. Pero miren, siempre nosotros debemos determinar en un paciente que tenemos hospitalizado, bueno, no en todos, ¿verdad? Lo que llamamos el control de líquidos, el balance de líquidos. ¿Se han oído hablar de eso? ¿No? No, doctor. Relación de ingresos y egresos. Los ingresos, pues es todo lo que, pues como su nombre lo dice, todo lo que entra al cuerpo, ¿verdad? Lo que comimos, lo que bebimos, las soluciones que nos están aplicando, todo eso son los ingresos. Y los egresos, estando hospitalizados, estamos hablando, es todo lo que sacamos, ¿verdad? Que puede ser la orina, las evacuaciones, ahí son pérdidas de líquidos también, o incluso vienen en los egresos las llamadas pérdidas insensibles. Esas pérdidas insensibles que son, bueno, ya se los voy a decir. Esas pérdidas insensibles es la cantidad de líquido o los líquidos que perdemos sin que nos demos cuenta, podemos llamarlo así. Bueno, esa agua que perdemos durante la transpiración, cuando sudamos estamos perdiendo líquidos. Cuando respiramos, acuérdense que también estamos eliminando, aparte de CO2, estamos eliminando vapor de agua, estamos eliminando líquido. Entonces, con la transpiración y con la respiración, o bueno, con la fase de la expiración, estamos eliminando líquidos y esas son las pérdidas insensibles. Entonces, siempre debe haber un balance entre líquidos que ingresan y líquidos que salen, o sea, entre ingresos y egresos. Y ya dependiendo de la condición de cada paciente, pues ya decimos, debe de ser un balance positivo, un balance negativo, un balance neutro. Balance neutro es que lo que entra sale, o sea, queda en cero, ¿no? Pero un balance positivo es que se está quedando más de lo que está saliendo. A lo mejor están ingresando, por decirlo, en este bebé, o bueno, en este adulto, en mí, 3 litros, ¿no? Entre lo que como, entre las soluciones, y bueno, todos mis egresos de evacuaciones y líquidos equivalen a 2, por ejemplo, a 2 litros, ¿no? Entonces ahí estoy teniendo un balance de +1, se está quedando 1 litro, ¿sí? Que en ciertos problemas, en ciertas condiciones, en ciertas enfermedades, sí conviene tener un balance de líquidos positivo, como por ejemplo, en el caso de una deshidratación, pues hombre, hay que tenerlo balances positivos, ¿no? O ligeramente positivos, ¿no? A lo mejor no de +1 litro, ¿verdad? Pero a lo mejor, no sé, de +200 mililitros, ¿verdad? En otras condiciones hay que tener balances negativos, ¿no? Por ejemplo, en una insuficiencia renal, el riñón está fallando, pues hay que llevarlo a balances negativos, o a balances, sí, negativos, neutros o ligeramente negativos o de plano negativos, dependiendo, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues es que no hay que sobrecargarlo de líquidos, hay que llevarlo a balances negativos, ¿no? Que ingrese nada más 500 mililitros y que le salgan a 1 litro, ¿no? Al orinar, al evacuar, con sus pérdidas insensibles. Más o menos, ¿se me explicó? Bueno, y entonces en este balance de líquido, concretamente en los egresos, medimos lo que es la uresis horaria, o sea, la cantidad de orina que se está perdiendo por hora. Y generalmente en los recién nacidos y en los lactantes menores de 10 kilos, la medimos, la uresis horaria en mililitros por kilogramo por hora, ¿sí? Ya cuando son mayores de 10 kilos o en adultos, lo ideal es medirlo en mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por hora. Por eso les digo que me estoy metiendo en otras cosas que pues ahorita pues tienen que verlo en otras materias, no sé en qué, pero lo tienen que ver. Pero bueno, ahorita sale por esto que estamos hablando de la oliguria. Entonces, si medimos la uresis horaria, o sea, la cantidad de orina que expulsa, o que expulsa un recién nacido en mililitros por hora, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta, en 4 horas, a ver, para que lo hagan, en 4 horas, tuvo, no sé, 200 mililitros y el bebé pesa 3 kilos. ¿De cuál es su uresis horaria?
A ver, hagan la cuenta. Póngale 200 mililitros. No, espérense, es mucho. No puede ser tanto. O bueno, sí puede ser. 200 mililitros en 4 horas. Niño de 3 kilos. ¿Cuál es su uresis horaria? ¿No? Bueno, esos 200 mililitros los van a dividir entre 4 horas que pasaron. ¿Cuánto les sale? 200 entre 4 a 50, ¿no? 16.6. Y esos 50 los dividen entre los 3 kilos que pesan. ¿De cuánto es? 16.6. No, sí me la prolongué, sí fue mucho. Perdón. Fue póngale 20 mililitros. 20 mililitros en 4 horas. Pues va a ser 1.6, ¿no? O sea, 20 entre 4 horas son 5 entre 3. 1.6 mililitros por kilo por hora. Esa es su uresis horaria. Ese es su gasto urinario, como le decimos. Esa es su uresis horaria. ¿Sí? Diuresis horaria, gasto urinario. Muy importante estar vigilando la uresis horaria en estados de choque, ¿verdad? Cuando ya están recuperando los niños. Y bueno, o en este caso de un evento posasfíctico, ¿verdad? Pues hay que medir la uresis horaria para ver si no se afectó el riñón. Entonces resulta que tiene 0.5 mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, no orinó en esas 4 horas más que 10 mililitros. No, 10 es mucho todavía. 8 mililitros. ¿Cuánto quedaría su uresis horaria de ese bebé de 3 kilos que se asfixió? 8 entre 4 a 2. 2 entre 3, 0.6. Bueno, todo está en el límite, porque bueno, una oliguria se considera cuando es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Y esa oliguria, pues imagínense, en un niño que tuvo un evento de asfixia, pues nos puede ayudar a determinar si realmente hay daño o falla renal, ¿verdad? O si se dañó el riñón por la asfixia, ¿sí? Y con esto cumpliríamos con uno de los criterios para decir que realmente tuvo asfixia el bebé. Pero, ¿qué creen? También puede haber una fase poliúrica. Un prematuro puede orinar hasta 5 mililitros por kilo por hora y uno determina hasta 3. Si tiene más de 3 mililitros por kilo por hora, por ejemplo, que tuviera lo doble, 40 mililitros en 4 horas, 40 entre 4 son 10, entre 3 kilos, ¿cuánto da? 3.3. 3.3, entonces ya empieza a caer en el rango de poliuria. Entonces, pues ahí, o una de dos, o no se afectó el riñón, o está en una fase poliúrica de la falla renal, ¿verdad? Secundaria a una asfixia. Entonces, más o menos, ¿sí se dan cuenta cómo es esto? ¿Sí? Bueno, seguimos, Luis. Y por última, en el sistema hematológico, se presenta trombocitopenia, pero esta sin la ausencia de infección, y la cuenta normal de plaquetas se restablece por lo menos a los 10 días después del nacimiento. Ok. Y siguiente, por favor. Bueno, aquí termino la introducción, lo de asfixia, para pasar a reanimación neonatal, y quería dejar. Oye, pero faltó a nivel cerebral, encefalopatía hipóxico-isquémica, eso es bien importante. O sea, si dijiste que afectas el aparato respiratorio, cardíaco, hematológico, hepático, pero el cerebro, ¿qué onda? Eso lo mencioné al principio. La primera sesión que comenzamos la mencioné, fue la primera que mencioné. ¿Ya hablaste de la clasificación esta de Sarnat? Ah, no la mencioné. Entonces, a ver, aguántenme, déjenme ver si tengo aquí una. A ver, déjenme compartirles, porque es bien importante la encefalopatía hipóxico-isquémica. Hay toda una guía de práctica clínica como de 50, 60 hojas, no sé, que hablan de la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Ya han oído hablar de eso, chavos? ¿Ya han oído hablar de eso? No. Muy poco, doctor. No, doctor. No, doctor. Fíjense, y es bien importante. A lo mejor les digo, a lo mejor lo van a ver en pediatría. Yo sí se los enseño cuando estamos en pediatría. O sea, en su asignatura de pediatría me refiero. ¿Ya están viendo? Ah, no, espérenme.
Pantalla compartida. Compartir. Son pocas diapositivas, para que no se aburran. Eso no he hecho nada más. Entonces, miren, pues esto es como redundar un poquito, ¿verdad? Entonces, acuérdense, en la asfixia, el cerebro se daña cuando hay una disminución de oxígeno al cerebro, una disminución de sangre. Ajá. Entonces, imagínense, así como el hígado, el pulmón, el riñón, el intestino, el corazón, se puede dañar o se puede afectar cuando hay un evento de hipoxia, isquemia, eso mismo le pasa al cerebro, ¿verdad? No le llega suficiente oxígeno, no le llega suficiente sangre, ¿verdad? Y por lo tanto empieza a sufrir porque no tiene la materia prima, no tiene el combustible para producir su propia energía, su ATP al cerebro. No le está llegando oxígeno y no le está llegando suficiente sangre, y en la sangre pues obviamente va el oxígeno y también va glucosa, ¿verdad? Los dos principales combustibles que necesitamos los seres humanos. Así como los carros necesitan gasolina para funcionar, nosotros necesitamos oxígeno y necesitamos glucosa. Y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Pero mínimo eso, ¿no? Hay agüita, ¿no? También. Pero bueno, lo más prioritario tal vez oxígeno y glucosa. Bueno, entonces en la encefalopatía hipóxico-isquémica, pues aquí vemos todos los eventos que pueden ocasionarla, hemorragias fetoplacentarias, bueno, algún problema materno-fetal ocasiona la encefalopatía hipóxico-isquémica. Este es lo que les platicaba yo, ¿verdad? La bomba de sodio-potasio ATPasa normal, que saca 3 sodios, mete 2 potasios. Bueno, primeramente el sodio, acuérdense que como es el principal ion extracelular, pues tiende a pasar por difusión, ¿verdad? De la zona de mayor concentración a la de menor concentración. Esta es la difusión simple, ¿no? Tiende a meterse el sodio a las membranas, atraviesa las membranas, se mete a la célula, pero gracias a que existe la bomba de sodio-potasio ATPasa, pues, tranquilo sodio, te vas para afuera, ¿no? Lo vuelve a sacar, ¿no? Para mantener lo que comentaba su compañera, pues ese equilibrio de líquido extracelular y de líquido intracelular. Pero otra de las funciones que tiene esta bomba de sodio potasio ATPasa, pues es precisamente mantener el potencial de reposo transmembrana, el potencial de reposo de menos 70, menos 90, ¿no? Que algunos comentan, ¿sí? Entonces, si se empieza a meter el sodio, cuando empieza a haber una disfunción de esta bomba de sodio de potasio ATPasa, el sodio de por sí se metía por gradiente de concentración, por difusión. Entonces, al estar fallando la bomba de sodio de potasio ATPasa, ¿quién va a sacar al sodio? Pues nadie, y el sodio pues, ya se quedó adentro. Entonces, lo que va a ocasionar ese sodio que ya se quedó adentro es que el líquido extracelular lo siga, ahora sí, por ósmosis, al contrario de la difusión simple, de la zona de menor a la zona de mayor concentración, ¿verdad? Penetra el líquido a la célula y ahí es cuando viene el edema cerebral. Pero también al haber más sodio adentro de la célula, esta membrana celular se vuelve más excitable, tiende a despolarizarse más fácilmente. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del potencial de acción, verdad? ¿Nadie de ustedes fue instructor de fisiología? ¿O es instructor de fisio? Doctor Juan Blanco y yo somos instructores. ¿Quién es yo? Mayrani Puente. Ok. Entonces, pues ustedes lo saben bien, ¿no? O bueno, ustedes pueden corregirme, ¿no? Entonces, acuérdense, se vuelve más excitable la célula porque tiende a despolarizarse pues más fácilmente, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que les pongo, la hipoxia isquémica en las neuronas causa, pero no solo en las neuronas, es en todos los órganos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos hablando de las neuronas. Causa disfusión de las bombas iónicas, concretamente la ATPasa, por lo que se altera la composición electrolítica de las células, entra sodio, en pocas palabras. Esto va a elevar el umbral de despolarización, ¿sí? Esta despolarización, pues bueno, dice que libera aminoácidos excitatorios, que a su vez van a abrir canales de calcio. Bueno, aquí ya no se ven, esta es solamente la bomba de sodio potasio. Al abrir esos canales de calcio, pues obviamente aumenta el calcio intracelular, que a su vez activa muchas enzimas, como proteasas, endonucleasas, fosfolipasas, que van a llevar al daño celular, o sea, nada más dañan la célula, ¿verdad? Como que empiezan a destruir membranas celulares, con toda la liberación de lipopolisacáridos y la predisposición para empezar a producir interleucinas y bueno, un chorro de cosas que pasan, o pueden de plano matar a la célula, ¿sí? ¿Qué dice daño muerte causando inflamación? Bueno, si es por eso, ¿verdad? Se destruyen membranas, se liberan lipopolisacáridos, ¿sí?
o lípidos, ¿verdad? De membrana que van a estimular la liberación de ¿cómo se llaman? De citocinas proinflamatorias, diversas interleucinas, que a su vez, pues eso aumenta más el daño. Por eso, bueno, el cerebro de un recién nacido que sufrió un evento de hipoxia isquemia va a estar inflamado, va a estar edematizado, ¿sí? Va a haber un edema cerebral, una inflamación cerebral, precisamente por todos estos eventos fisiopatogénicos que ocurren. Este daño celular, sí, obviamente al dañarse la célula, pues va a disminuir todos los sistemas antioxidantes que tenemos, como el de la dismutasa del superóxido, glutatión peroxidasa, reductasa de glutatión, catalasas. Bueno, afecta todo el sistema enzimático de antioxidantes, ¿verdad? Por lo que los radicales libres de oxígeno que de por sí se producen en el metabolismo, pues van a causar más daño todavía en las membranas. Miren, aquí se ve todo este árbol, ¿no? Este flujograma de todos los eventos fisiopatogénicos que ocurren, ¿verdad? Vemos que, bueno, todas las condiciones maternas o fetales, ¿sí? Que causan hipoxia, bueno, causan hipoxia y causan isquemia. ¿Esto ocasiona qué? La falta de energía, pues sí, pues no hay oxígeno, no hay glucosa por la hipoxia y por la isquemia. Empieza a haber disminución del ATP, pues, o sea, no hay suficiente energía. Esta disminución del ATP pues causa que se dañe haya daño celular, ¿verdad? Se daña la bomba de sodio de potasio ATPasa, por ejemplo, abren canales de calcio, todo lo que ya comentamos. Esto va a ocasionar la muerte celular. Esta muerte celular pues va a ocasionar secuelas, porque estos niños con hipoxia isquemia pueden quedar secuelados, como voy a platicarles un poquito más adelante. Pero por otro lado, está lo que les digo. Este es el daño que causa la isquemia o la hipoxia isquemia. ¿Sí están viendo? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí ven el puntero? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí se ve. entonces todo esto que está aquí es el daño hipóxico isquémico, pero de este lado está el daño causado por la reperfusión. Pues eso ve que les comentaba yo cuando les dijo su compañero, el daño celular que se produce en un evento de asfixia perinatal está dado por la hipoxia isquemia y por la reperfusión. O sea, la reperfusión, pues sí, obviamente causa la recuperación del recién nacido, ¿verdad? En este caso, del bebé, del fetito, bueno, ya no del feto, del recién nacido, sí. Causa la recuperación, pero también puede causar daño celular, esta reperfusión. Y esto es por lo que les comentaba, miren aquí abajo, bueno, a ver, vemos desde el principio. Todo este evento de hipoxia isquemia, ¿no? Falta de energía, falla de energía, o sea, cuando ya no hay ATP, ¿verdad? Porque no hay combustible, no hay glucosa ni hay oxígeno suficiente en las células, empieza a haber falta de ATP, ya no se produce la misma cantidad de ATP, empieza a fallar la ATPasa, la bomba de sodio de potasio ATPasa, empieza a haber el desequilibrio electrolítico celular, lo que les decía, se empieza a meter el sodio que de por sí pasaba por difusión, ya no lo puede sacar la bomba de sodio de potasio, esto hace la célula más excitable, la despolarización, liberación, recaptación de glutamato, bueno, es más excitable, por lo que les decía de los aminoácidos excitatorios, que van a causar que aumente, abren canales de calcio, se mete el calcio intracelular, aparte de la falta de energía, pues libera el calcio de las mitocondrias, lo que aumenta más el calcio intracelular. Esto es lo que va a producir las enzimas que les comentaba, las citotóxicas, las proteasas, elastasas, todas estas, ¿no? Proteasas, elastasas no, proteasas, endonoclasas y fosfolipasas, que bueno, fíjense, fosfolipasas, que van a causar la destrucción del ADN y de la membrana celular. Pues sí, se destruyen las células y se destruye la membrana celular, empiezan a liberarse de esos lípidos que van a promover la producción de citocinas proinflamatorias, varias interleucinas concretamente. Acuérdense que las citocinas pueden ser interleucinas, pueden ser factores de crecimiento, bueno, un chorro de cosas, ¿no? Quimiosinas. Y bueno, estas citocinas pues van a causar la inflamación. Esta inflamación pues aún más produce la liberación de radicales libres y de las enzimas que se encargan de antioxidantes que se encargan de protegernos de esos radicales libres, pues va a disminuir más. Y aquí es donde viene el otro componente, la reperfusión, ¿verdad? Y la reperfusión actúa en esto, en la liberación de radicales libres. Entonces, pues a muy grandes rasgos son los eventos fisiopatogénicos que ocurren.
Pero recuerden siempre, el daño de la asfixia perinatal se debe al evento de hipoxia isquémica y a la reperfusión, ¿sí? Que tienen vías comunes, pues sí, sí pueden tener vías comunes. Y esa vía común, pues finalmente es el daño a las membranas y la muerte celular. Ok, aquí algo bien importante, matriz germinal. Híjole, eso también yo espero que lo vean en pediatría, ¿verdad? En el módulo de neonatología, en hemorragia intraventricular. Bueno, hay una zona periventricular o subventricular o subependimaria, ¿verdad? Que se encuentra, bueno, a un lado de los ventrículos del cerebro. ¿Cuántos ventrículos tiene el cerebrito? ¿Y qué hay en los ventrículos? A ver, ¿qué hay en los ventrículos del cerebro? No los ventrículos del corazón. Los ventrículos del cerebro. Líquido cefalorraquídeo. Hay líquido cefalorraquídeo, están los plexos coroideos y esos plexos son los que liberan el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cuántos ventrículos tenemos en nuestro cerebro? Pues hay 2 laterales, uno medio y otro inferior. Entonces, el primero, segundo, tercer y cuarto ventrículo, ¿no? Ya después está el acueducto de Silvio, el acueducto de Silvio ya se comunica con las cisternas, ¿no? Y finalmente las cisternas con el espacio subaracnoideo, que es donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Bueno, entonces en las zonas periventriculares, subventriculares, hay una zona muy vascularizada que se llama matriz germinal. ¿Sí? Esto está presente en los fetitos de 30 a 34 semanas de gestación. Hay quienes dicen que hasta las 35 semanas de gestación todavía tienen una matriz germinal, ¿verdad? Todavía esa zona gelatinosa periventricular muy vascularizada la tienen. ¿Cuál es la importancia de esa matriz germinal? Pues ahí es una célula donde se están formando, una zona donde están formando células nerviosas, ¿sí? Células que son descendientes directamente de la placa neural. Concretamente se están formando astroblastos, neuroblastos, oligodendroblastos, que son los precursores, pues obviamente, de las neuronas y son precursores de las células de la glía, ¿verdad? De los oligodendrocitos, de los astrocitos. Entonces, bueno, en esa zona, en esa matriz germinal, zona muy vascularizada por obvias razones, ¿verdad? Tiene que alimentar, es una zona donde están naciendo y creciendo y desarrollándose células, pues tienen que estar bien alimentadas, todas esas células, pues está muy vascularizada. Pero ¿qué creen? La hipoxia y la hipercapnia causan daño en esos vasos sanguíneos, en esa matriz germinal, causan una vasodilatación, bueno, entre otras cosas, pero bueno, aquí para hacer referencia a la hemorragia intraventricular, causan una vasodilatación de esos vasos sanguíneos que también tienen una pared muy, muy delgadita, su endotelio es muy delgado, se rompen esos vasos sanguíneos finalmente por estos eventos de hipoxia y hipercapnia que causaron la vasodilatación, y va a haber una hemorragia de esa matriz germinal, y puede o no puede haber, bueno, con o sin hemorragia intraventricular. Entonces, esta es la hemorragia intraventricular, son 3 grados. En el grado 1 es hemorragia únicamente de la matriz germinal, o sea, una hemorragia subependimaria, una hemorragia periventricular. Ya es un grado 2 cuando es intraventricular, pero sin dilatación ventricular. Grado 3 cuando es intraventricular con dilatación ventricular. Y una 4 cuando ya es intraparenquimatosa, ¿sí? Esto viene al caso porque, bueno, la hipoxia neonatal o la asfixia perinatal puede ocasionar en los recién nacidos, aparte de ese daño hipóxico isquémico del que ya hablamos, ¿verdad? El edema, la inflamación, puede ocasionar también precisamente hemorragia intraventricular. O sea, en pocas palabras, la asfixia perinatal es más grave todavía en un prematuro menor de 35 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es la clasificación de Sarnat que le estaba diciendo, se refiere a las alteraciones neurológicas que se presentan, ¿verdad? Clínicamente. Sarnat 1, Sarnat 2, Sarnat 3. Sarnat 1 es una encefalopatía hipóxico-isquémica leve, Sarnat 2 una encefalopatía hipóxico-isquémica moderada y Sarnat 3 una encefalopatía hipóxico-isquémica severa. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? El estado mental, la necesidad de ventilación, los problemas de alimentación, tono, convulsiones, muerte. Por eso a todo recién nacido que tuvo un Apgar bajo o que de plano sí hay evidencia de que al menos cumple 2 criterios, ¿verdad? De asfixia perinatal,
o por lo menos 1, ¿verdad? Porque bueno, hagan de cuenta que nace el bebé, pues aquí en los primeros minutos, en las primeras horas de vida, no va a tener todos los 4 criterios que recomienda el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia para hacer el diagnóstico de asfixia. Obviamente no lo va a tener. Lo que va a tener muy posiblemente es el Apgar bajo de 3 a los 5 minutos y algunas veces ni siquiera eso, porque a lo mejor como pediatras, no sé, pues ahí por el mismo estrés hasta lo calificamos mejor, ¿verdad? No, sí se recuperó, tuvo un Apgar de 3.6, ¿no? De 3.7, ¿no? O de 3.6.8, ¿no? Al minuto tuvo 3, a los 5 minutos tuvo 6, pero a los 10 minutos ya se recuperó, ya tenía 8. Pues cuidado, ¿no? Porque pues ese puede ser un asfixiado, ¿no? Pero bueno, el criterio más claro, que no falle, que es más objetivo, ¿verdad? Porque el Apgar es objetivo, pero más objetivo, con datos duros, pues obviamente es el pH del cordón umbilical o de la arteria del umbilical, ¿verdad? Que ese sí es un dato claro. Aquí está el papelito y aquí claramente dice que tuvo un pH de 6.9, ¿no? Pues lo más seguro es que se haya asfixiado. Pues ese niño lo vamos a mandar a cuidados intermedios o cuidados intensivos, dependiendo de las condiciones que tenga, y vamos a estar vigilando todo esto precisamente, el estado mental, si requiere ventilación, precisamente para que podamos fundamentar la encefalopatía hipóxico-isquémica y con eso cumplamos con otro de los criterios que establece el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia para hacer el diagnóstico de asfixia. ¿Sí me explico? Entonces, todo bebé que estén sospechando de asfixia, hay que estar vigilando su estado de conciencia, su estado mental. No, que el bebé está como si nada, está bien reactivo. Cuidado, porque se está muy hiperactivo, ¿verdad? O muy hiperalerta, puede ser un CERNAT 1, ¿sí? Por eso hay que vigilar el estado mental y hay que tomar en cuenta otras situaciones, como por ejemplo el tono, las convulsiones o la alimentación. ¿Qué tal tolera la alimentación? No, pues está dejando residuos, está vomitando, está distendiéndose. No, pues entonces, miren, está hiperalerta, está con problemas de alimentación, antecedente de Apgar bajo de 6.8, de 3.6.8 y un pH de 6.9, pues oye, esa es una encefalopatía hipóxico-isquémica CERNAT 1. Entonces, muchas veces no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo hacer el diagnóstico, pero es importante que siempre consideren este diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces ven cómo va evolucionando el estado mental dependiendo de qué tan grave es la encefalopatía hipóxico-isquémica. En la 3, pues bueno, ya es obvio, ¿verdad? Ya el bebé está en coma, o sea, simplemente está inconsciente, ¿verdad? Está intubado, de plano ni come, su tono está flácido, ¿verdad? Y parece trapito el pobrecito, ¿verdad? Y de plano ya se está convulsionando, pues no, pues sí es un CERNAT 3, ¿no? Entonces, esto es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Miren, aquí vean el porcentaje de muerte. Un CERNAT 1 pues, puede tener menos de 1% de probabilidades de morir. Un CERNAT 2, 25 y un CERNAT 3, hasta el 75% llegan a fallecer. Y pues sí, es cuando dices, pues creo que es preferible que Diosito los regrese, se convierta nuevamente en angelitos, porque estos niños, casi el 100%, como aquí lo digo, bueno, como aquí lo puse, pueden llegar a quedar con secuelas neurológicas, pero importantes. Son los niños que quedan con parálisis cerebral, con epilepsia, y epilepsia, pero de difícil control, de esos que no se les quita con un anticonvulsivo y que hay que darles 3 hasta 4 anticonvulsivos, ¿verdad? Y bueno, en el grado 1, pues las secuelas es de 6 al 24%, grado 2 de casi la cuarta parte o casi la mitad de los pacientes llegan a quedar con secuelas, y en el grado 3, pues casi el 100%. Y estas son algunas de las secuelas: alteraciones en la mecánica de la acepción de glución. No, pues este niño ni succiona ni deglute, no, pues ya quedó secuelado. Tiene mínimo retraso psicomotor, ya de plano una parálisis cerebral, o la epilepsia de difícil control. Siempre estos niños que tuvieron un evento de asfixia perinatal, aunque no hayan tenido datos de encefalopatía hipóxico-isquémica, a lo mejor si la tuvieron fue 1, ¿verdad? Pero pues a lo mejor no nos percatamos de que era un 1, siempre hay que mandarlo a rehabilitación. La estimulación temprana mínimo, y hay que valorar enviarlo a rehabilitación. ¿Qué dice graduación de la gravedad? Pues esto es más o menos lo mismo: leve, moderada, severa, datos clínicos,
Y bueno, el diagnóstico finalmente de encefalopatía hipóxico-isquémica, pues lo ideal es hacerle una resonancia magnética, ¿verdad? Hasta la misma guía de práctica clínica lo recomienda, en artículos gringos, europeos, siempre se recomienda que la resonancia magnética, pues es ahora sí que el estudio ideal para detectar todo el daño que puede llegar a tener ese cerebro, ¿verdad? Puede tener zonas de necrosis, o sea, lo que es la leucomalacia periventricular, puede tener un edema mínimo, una inflamación, puede tener hemorragias. Entonces, todo esto se detecta de mejor manera con la resonancia. Entonces, se recomienda, si en el centro hospitalario donde trabajamos hay resonancia magnética, hay que ocuparla, ¿verdad? Pero bueno, también hay que tomar en cuenta las condiciones de traslado. Las resonancias magnéticas no están ahí a la cama del paciente o a la cama, a un lado de la cuna radiante o de la incubadora del bebé. Siempre está en una resonancia magnética en un servicio de rayos X, de imagenología. Y muchos centros hospitalarios de segundo nivel ni siquiera los tenemos. Por ejemplo, ahí la Margarita es como una mezcla, un hospital híbrido entre segundo y tercer nivel, no hay resonancia magnética. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer una resonancia magnética? Lo que generalmente les hacemos es una ecografía transfontanelar, o sea, un ultrasonido transfontanelar. Con todo y sus limitaciones que tiene, les hacemos un ultrasonido. Es más fácil, más práctico hacérselos, y ya dependiendo de lo que salga, ¿verdad? De los hallazgos que nos reporta el radiólogo en el ultrasonido, se valorará hacerle una tomografía. Sobre todo porque todo esto puede llegar a tener incluso hasta implicaciones legales, ¿sí? Generalmente cuando alguien se asfixia, no, hombre, y pues es lógico, los papás están, pero hijo, tremendos, ¿verdad? Y con sobrada razón. Yo creo que yo haría lo mismo, cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿verdad? Estamos enojados, negligencia médica, y pues nos vamos contra los ginecólogos, ¿verdad? ¿Por qué no lo sacaron antes? Yo la traje desde ayer y ya tenía dolores y no avanzaba, ¿y por qué no le hicieron una cesárea para evitar todo esto? Pues es lógico, ¿no? Por eso les digo, muchas veces, incluso hasta para cuestiones legales, es importante hacer tomografías. O sea, tiene resonancia, pues resonancia, pero al menos en el IMSS no la tenemos. La resonancia estaba, pero en tercer nivel, en San José, y ni modo trasladarlo. De la Margarita lo vamos a trasladar a San José para que le hagan una resonancia. O sea, no juegues. Si es un niño que está intubado y que tiene falla renal y lo vas a mandar, o sea, hay que ahora sí que utilizar nuestro criterio, ¿no? Y ver siempre que se toma una decisión, como siempre les digo a los alumnos, a los internos, a ustedes, los residentes, siempre hay que valorar cuando se toma una decisión el riesgo-beneficio, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de hacerle esta prueba diagnóstica, o cuál es el beneficio de darle este tratamiento? ¿Cuál es el beneficio, pero cuál es el riesgo? Y ponemos en una balanza el riesgo-beneficio. Y si el riesgo supera el beneficio, hombre, pues no se lo hago. Sí, por ejemplo, la resonancia, trasladarlo a San José para que le hagan una resonancia porque hay problemas legales. Sí, pero tiene el riesgo de que en el trayecto se vaya a extubar, se vaya a morir, se vaya a enfriar, o sea, se vaya hasta morir el chamaco, ¿no? Y peor se ponen los papás, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Y el beneficio, pues, ¿cuál es? Pues saber si realmente si tiene leucomalacia periventricular, o sea, no juegues. Sí se dan cuenta, ¿no? Entonces, siempre tomen en cuenta y recuérdenlo siempre, muchachos. Cuando tomen una decisión en cuanto al diagnóstico o en cuanto al manejo de un paciente, sea neonato, sea niño, sea adulto, siempre valoren el riesgo-beneficio. Si el beneficio es superado por el riesgo, simplemente no tomen esa decisión. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Salgado Núñez, doctor. A ver, Salgado. Es que no me acuerdo muy bien, pero recuerdo que cuando llevé imagen, el doctor nos dijo que era muy complicado hacer una resonancia magnética para los bebés porque Sí, se movían mucho se y mueven mucho. Fíjense, generalmente, qué bueno que toca ese punto. Cuando hacemos una tomografía, una resonancia magnética, pues si el bebé debe cooperar. Obviamente no es como un niño más grande o como un adulto. A ver, no te muevas, Juanito o Pablito, no te muevas. Y ya, no se mueva, ¿no? O sea, el recién nacido obviamente no nos va a hacer caso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a una sedación.
Tenemos que pedir una interconsulta en anestesiología, llega el anestesiólogo, le tiene que pasar medicamentos para sedarlo, generalmente es midazolam, pero si se le pasa la dosis o si el bebé es muy sensible a esos medicamentos, por así llamarlo, puede haber incluso hasta una depresión respiratoria. Sí, se deprimió neurológicamente y ya está quietecito, pero ¿qué crees? También se deprimió, tuvo una depresión respiratoria y ya está haciendo apneas. ¡Chin, en la madre! Tengo que intubarlo. Y si no tienen el equipo, te puede hasta caer en paro respiratorio, que puede evolucionar a un paro cardiorrespiratorio. Por eso les digo, ¿sí? Hay que valorar siempre el riesgo-beneficio. ¿Sí? Generalmente un neonato, un lactante o hasta un preescolar, para hacerle una tomografía, una resonancia, tiene que sedarse, con todos los riesgos que la misma sedación puede implicar. Apneas, paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio. Efectivamente. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Bueno, ya, les prometo que ya no voy a profundizar. Bueno, y ni siquiera profundicé tanto, ¿eh? Todavía hay más cosas, más profundidad, el manejo, ¿verdad? Que se puede profundizar más, pero bueno, el tema, bueno, la unidad es reanimación neonatal, ¿no? Y pues hay que tener los conceptos básicos de asfixia perinatal, creo que ya los vieron. El objetivo de esta unidad pues no es ver o revisar nada más asfixia perinatal, sino más que nada la reanimación neonatal. Pero bueno, si tienen alguna otra duda, comentario. Bueno, miren, vamos a irnos a descanso, son 9:33, a las 10 nos vemos y empezamos ya con reanimación neonatal, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sale, chicos. Sí, doctor. Voy a colgar porque se está descargando mi batería. Entonces voy a colgar, voy a apagar la computadora y voy a empezar a cargarla, ¿eh? Entonces me conecto con ustedes al ratito. Entonces cuelgo, ¿eh? Sí, doctor, no hay problema. Provecho. Adiós. Gracias. Gracias igualmente. Gracias igualmente.